Hola, muy buenos días a todos. Soy Jorge Castrillo. Hoy voy a introducir este webinar en el día de hoy. Junto a nosotros va a estar Gabriel Fernández por parte de ATS en España y por parte de Siemens nos van a acompañar dos expertos. Uno es Abdul Landi y otro va a ser, en este caso, Lucía, ¿no? Como experta en otro de nuestros productos del portfolio, SimCenter, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a dar un par de minutos para que todo el mundo se acabe de conectar, ¿de acuerdo? Y en un par de minutitos vamos a comenzar con el webinar. De acuerdo, bueno, pues después de esta corta espera de este par de minutos, ¿vale? Vamos a dar comienzo a nuestro webinar, eh, que vamos a enfocarlo a modo de workshop en nuestras soluciones de simulación para la industria aeroespacial y defensa. Vale. Si durante la transmisión y durante la emisión de este workshop tenéis alguna pregunta, siempre podéis hacerlas a través de este apartado de chat que os indicamos aquí, ¿no? En el GoToWebinar, que se os habrá desplegado en vuestra parte derecha. Normalmente, por defecto, hay una pestaña de chat en la que podéis escribiros y escribirnos preguntas durante nuestra emisión. De acuerdo. Primero, bueno, vamos a presentarnos un poco y vamos a daros una introducción de, bueno, a qué nos dedicamos desde ATS Spain, ¿no? La empresa fue formada en 1997 por 5 socios aquí en Vitoria-Gasteiz y, bueno, pues tras un largo camino, ¿no? Y abrir incluso sedes en Madrid y Barcelona, llegaron a tener 140 empleados y, bueno, gran parte de ese polo viene por ser partner con Siemens. Y, bueno, en 2019 se realizó la fusión con ATS Global, que es un grupo empresarial holandés que, bueno, son los propietarios ahora mismo de la empresa. Y, bueno, pues con los que colaboramos y tenemos pues otras vías de negocio que van surgiendo. Entonces, bueno, eso sería como un poco nuestro background. Principalmente lo que nos une a Siemens hoy es el ser partners y venta, en venta, ¿no? Y con buenos números, con lo cual pues hemos conseguido algún premio, ¿no? Como Partner Gold de líder en ventas aquí en España. Entonces, bueno, os voy a presentar un poco la agenda de hoy, antes de dar paso a Abdul, ¿de acuerdo? Eh, la agenda de hoy va a consistir en lo siguiente. Vamos a ver por parte de Abdul una parte de tendencias de la ingeniería y
retos y soluciones que proponemos, ¿no? Vamos a ver cómo algunos clientes los están abordando con las herramientas de simulación. Vamos a ver un ejemplo más en detalle con StarCM, ¿de acuerdo? Y vamos a barrer, ¿no? Pues un poco el workflow y, bueno, pues ese design of experiment y ese design exploration para mejorar los diseños y la concepción a través de herramientas de simulación. Y después, bueno, vamos a ver una pincelada en la última parte del workshop sobre los beneficios de la inteligencia artificial y el uso, sus usos en la simulación CFD. Entonces, bueno, aquí comenzaría la parte de Abdul. So, Abdul, can you hear us? Yes, I can, Gabriel. Can you hear me? So, yes, super, loud and clear. So, I will give you the power to the control of the computer, and I will turn on my microphone so everyone can hear the videos of the presentation. Okay, so you want to introduce yourself or start Thank you. with your presentation? It's all right. Thank you. Gracias, Gabriel. Hola, buen día. Good morning, everyone. My name is Abdul Ludi, and I'm responsible for the Siemens SimCenter Starseed Sim Plus portfolio across Europe, Middle East, and Africa. I'd like to start by thanking you for joining today's defense webinar. As Gabriel explained about the webinar agenda, we will begin by taking a brief look at the key trends and challenges the defense industry in general is facing today. We will then introduce you to SimCenter Starseed Sim Plus workflow, and this will be followed by the other topics in details in terms of the simulation workflow, design exploration, complex motion, and so on, which will be then followed by a Q&A session. Yeah? But before that, let's take a look at Siemens' corporate video on what SimCenter Starseed Sim Plus means for the defense industry. Apologies if we missed some part of the audio, but essentially we were able to see a different application within the defense industry that our solution able to simulate and solve problems. So with that, let's take a look at some of the key trends. As we work with companies from various segments within, such as eVTOL defense,
aircraft, space systems, commercial aircraft, etc., we're seeing consistent trends across all of these subsegments. The aerospace and defense industries under a tremendous amount of change. Most aerospace programs across the industry are either over budget, late, or both. Pressure to reduce program costs and schedule while meeting requirements is a challenge for most OEMs and suppliers alike. Companies are feeling the squeeze of cost pressure, reduced margin, and the need to get to market quickly. Aerospace programs are becoming increasingly complex and highly integrated as companies seek to improve their product performance or reduce weight. They seek integrated solutions and rely more on software. The scale of complexity increases the challenges of certifying new products and bringing them to the market. Along with increased complexity, we see more trends towards the electrification of products, not just electric propulsion. Some of this is driven by decarbonization of the industry. Some are driven by increased automation or autonomous vehicles that increase demand of software. And some companies are replacing mechanical systems such as hydraulics with electrical systems to improve reliability and maintainability of their products. And finally, the trend towards globalization. Global competitors, global supply chain, or even the global workforce. Since the worldwide pandemic, more and more people are now working remotely from home, putting even more pressure on the need for better collaboration tools. Companies have to adjust to how they collaborate in the global environment. All this adds complexity to the business processes. What is important to note is that these trends increases pressure on program costs. The global aircraft electrification or eVTOL market were estimated to be worth over $10 billion in 2022, and this has been projected to reach over $50 billion by 2030. The growth of this market is mainly driven by the demand for cleaner and greener aircraft, developments in advanced mobility and alternative energy sources. The Aerospace Technology Institute in the UK identified 3 key areas that companies are addressing in the journey to electrifying aerospace. First, energy storage. Secondly, machines and drives. And thirdly, systems integrations. Looking at the defense market, due to geographical tensions in Europe, the governments are committing to spend more on defense equipment. According to a source, the military drone market, for example, is expected to grow by almost 50% in the next 5 years, to be worth over $17 billion by 2028, which means there are significant opportunities for companies involved in the defense industry. From a product development perspective, the faster an engineering organization executed processes, the more competitive it will be in its particular industry. This is even more significant in the aerospace and defense industry because of the growing complexity of its products and the schedule pressures that customers place on them. So speed matters. For this reason, aerospace and defense companies have always emphasized process improvement and streamlining the overall development cycle. Speeding the development process starts with avoiding all the typical bottlenecks and enabling higher collaboration and concurrency. Traditionally, this has been done through process restructuring, but today the tools of digitalization offers the potential for even more efficiency gains. Digitalization and investment focusing on the mechanical engineering process are a significant opportunity for efficiency gain. Lifecycle Insight research has found that 94% of the executives seek productivity improvement
from their mechanical engineering. This is about being more productive, addressing the primary question of how MCAD fits into digitalization begins with the process of addressing slow development cycles, error-prone process that leads to late cycle change, and so on. In response to the aerospace and defense industry's current requirement and future need, Siemens has created SimCenter Accelerator portfolio that enables, drives, and manages the whole digital framework, which is our comprehensive integrated portfolio of software, services, and application development platform that encompasses all of Siemens products and technology. At the heart of Siemens Accelerator is the Siemens portfolio, SimCenter portfolio, which comprises a range of fully integrated engineering tools that enables engineers and analysts and designers to simulate real-world behavior from CAD to fluid dynamics to structural analysis and system simulation with closed-loop process optimization, from the molecular level all the way to systems and high-fidelity approaches. Focusing on aerospace and defense industry requirements for simulation and performance engineering, we have grouped 5 application areas that you can address with SimCenter products. And these are aerodynamic performance, structural performance, thermal management, systems, and verification and certification. The next presenter will touch some of these aspects and give us a greater insight to some of these application areas. The use of SimCenter delivers several benefits to customers, including the ability to design and engineer better products, gain earlier insight on performance, accelerate innovation, which helps them to gain market share and achieve greater productivity, be it at the individual, team, or organization level. With SimCenter, our customers can design a virtual integrated aircraft, i.e., fly it before you build it, to make sure you understand how the aircraft will perform and how all the systems and subsystem will perform once it's out in the field. And the real benefit is that it leads to more effective test programs with less risk because you identify issues before you start building any parts or correcting them later. Here we see some of our key customers within the aerospace and defense industries globally. Let's take a look at some of our customer success stories. We'll start with the first customer success story is from Lockheed Martin, one of our key customers. As you know, I mean, they're one of the largest defense companies in the world. They use SimCenter Siemens Accelerator portfolio to achieve mission-driven digital transformation and secure opportunities for increased growth and profitability. To meet these goals, our solutions from Siemens play a critical role in lowering cost from reduced cycle time and improved product performance through the digital thread or integrated solution architecture. So here's a challenge Lockheed Martin faced relating to predicting aerodynamic performance for their missile and fire control systems. It needed more accurate predictions on increasingly complex systems in terms of geometry complexity and flight conditions. It needed to ensure faster turnaround times and reduce the time spent on wind tunnel tests, but depended on simulation to generate large databases of steady-state aerodynamic predictions at various flight conditions. Previously, the group had to use lower fidelity CFD tool to build aerodynamic databases to satisfy
the turnaround time needed. Using Star System Plus, however, they were able to create an automated approach to keep full CAD complexity and perform full 3D runs CFD while analyzing thousands of data points. This directly benefited them using the data prior to any wind tunnel test. The impact was Lockheed Martin was able to reduce the pre-processing CAD to match time by approximately a factor of 5 for similar accuracy solutions. However, using our power session licensing, they were able to utilize their large computing resources, enabling them to produce around 25 full 3D runs solutions every hour, which is a significant gain. Let's look at the next customer success story. This is from a customer called Griffin Aeronautics. Now, they're an aerospace engineering consulting company specializing in high lift devices. They were approached by a client to redesign the flap systems of an aging aircraft to meet more stringent efficiency guidelines to maximize lift and minimize chord pitching moment. Well, Griffin performed an optimization study with Star System Plus on flaps to accomplish this study. The Star System Plus optimization study required just 2 days to run and found designs that had 8% higher lift than manual optimization process. This was in contrast to previously similar job would have taken 2 weeks to solve. So again, and that's a huge time saving with Star System Plus. Here we have another real world example. This is happens to be from Airbus. Their engineering problem for this particular case was to redesign the mixing device in the bleed air systems to ensure proper mixing of the incoming hot and cold air without introducing a significant pressure drop, therefore improving the ECS performance. With Star System Plus, with its design exploration process, they were able to reduce the temperature variation by over 90% and achieve their design goals in only 10 days, start to finish, meaning 13 times faster than without our solution. The impact of their paradigm shift in simulation on their business is huge, because that means they could spend more time solving other problems on other things. So now let's look at let's listen to 2 of our customer success stories, from one from HEICA and the second from Cordesa, and why they think Simpson Star System Plus is crucial to their business. So let's listen to our first success story in that regard. Yeah, so we're going to hear from HEICA. My name is Ricardo Romeo. I work for HEICA Aero, and I'm Vice President of Engineering. HEICA Aero is the product arm of 2 parent companies, 2 service companies, Alluvionic and Novel. HEICA Aero is a startup, an aerospace startup, and what we do is we develop technologies for vectored thrust. We've had a lot of challenges in this technology space, that the aerodynamic challenges that we encountered is where the SimCenter Star CCM Plus really helped. We have an externally driven propeller design, so all of the motors are on the outside, all the controls are on the outside, and we needed to find a duct that covered that for aerodynamic reasons.
the SimCenter Star CCM Plus was able to not only cover it, but also actually increase our thrust by about 8% for our design. So that was really huge. We're trying to create as much thrust as possible in the smallest disk area that we can get, because this is going to personal flying devices. Think about Joby aircraft and all these Uber air taxi types that everyone is using it. It's for that type of application. Well, if I didn't have access to the CFD products, the alternative would have been trial and error. We really just didn't have the expertise in-house. We really didn't have the capabilities of software, hardware, until we had access to the SimCenter Star CCM Plus software, and especially the Siemens analysts that helped us through our challenges for aerodynamics. The analyst Peter Burns capabilities that SimCenter Star CCM Plus had, and able to look at variables that I didn't really think about. And so we ended up with a much better design than if they had just solved the problem that I originally asked them to do. The final design is completely different than what we started out with. And after running the simulation, what we found was that the duct design that the optimizer, design manager from the SimCenter Star CCM Plus, with all the parameters that we gave them, what it came up with was 8% more thrust out of the same disk area. So it was pretty amazing how many different combinations, and not just for the size radius that we asked them for, but they were able to run something like 250 different simulations and give me different duct designs for different radiuses, because we were trying to hit a very small area for the Boeing Gulf competition, and really couldn't have achieved it unless we had this great help from the Siemens team. Siemens reaching out to startup companies like us, where we wouldn't have access to this. That's, to me, this is what fellowship really is like. Okay, we'll listen to our next customer success story, which is our final one, before we move into the deep dive technical session. So let's listen to Juan Cordesma. Hello, my name's Alan Rose, and I established a company, Cordesa. What we do, we've been developing tools and workflow and data to enable corrosion prediction using computational techniques. We do a lot of federal work. We do work for the Air Force and the Navy, looking at how to help them with material selection and sustainment, what materials to use, what materials not to use, so you don't get accelerated corrosion from galvanic effects. 80% of galvanic corrosion events can lead to structural failure. So that's like $2.5 trillion worldwide, $250 billion in the US. And then when it comes down to the DoD, that's like $22 to $25 billion. That's how much corrosion costs, and the maintenance towards that. So just with the Naval Air Fleet, that's $6.5 billion. And about a third of that could probably be prevented right from the get-go by better design and material selection. We use our own code at the kind of 1D level, and then we use the software for a 3D deep dive. I think the best thing that we can do with it is, rather than then waste 1,000 hours testing materials, cut and try, oh, try this coating, wait another 1,000 hours. Well, if you can just characterize them, it just takes 1 day to characterize them. And then if you combine that with the corrosion modeling capability, it only takes a few minutes to run somebody. It's also non-destructive. We detect materials, just made of rust, and that's that. But with computer simulation, from where I picked
Syncenter Star CCM Plus because of the multi-physics capability. I can on the fly calculate electrolyte thickness, on the fly choose a correct material data, and on the fly calculate corrosion rate distribution. By hooking into a well-respected code, I mean, the manual is what, 12,000 pages long, so, and it's been verified and validated for other cases, so it's a tool, it's out there already. So there's very little question about the V&V in terms of the numerics. It's just a new application. We've shown, for instance, an incorrect material choice, fixing of an F18, and with a simulation, the material is much better. Although that material itself is more expensive, it just virtually eradicates corrosion. So I don't know what the monetary value is, but when you think about the operators that have to exchange a lot of bushings in these holes, and it's thousands of them, and they've avoided that. I don't have to do it as often because we now know some material price. I already use a thing. Use millions. That concludes the first part of my presentation, and I'll come back at a later point to talk about AI in CFD. I'd like to, at this point, I'd like to welcome my next presenter, who will give us a deeper insight to Star CCM Plus and how it's helping our aerospace and defense customers to remain competitive. Thank you, Abdul, for the presentation. Good videos. So we changed the language to Spanish, okay, for the next topics. Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Fernández y voy a ser el encargado de lo que es. Daros esa introducción a lo que es con el software Star CCM Plus. Y luego mi compañero Jorge Castrillo se encargará de explicaros la parte de AI, de inteligencia artificial. Y luego pues concluiremos con lo que son esas preguntas que habéis dejado durante lo que es este workshop y daremos respuesta pues a aquellas que estemos en el límite de tiempo, ¿de acuerdo? De las soluciones que presenta Syncenter, la que nos vamos a centrar es la solución que presenta de fluido y térmico, o Fluid and Thermal, con el software Syncenter Star CCM Plus. ¿Qué es Syncenter Star CCM Plus? Bueno, para aquellas personas que no estáis familiarizados con este software, es una solución multifísica integrada para ingenieros de fluidodinámica o CFD. CFD al final es absolutamente el corazón de lo que hacemos. Es esa la columna vertebral que presenta este software Syncenter Star CCM Plus. Pero está creciendo para ser mucho más que eso. A continuación mostraremos las principales fortalezas que muestra este software con algunos ejemplos en algunos de ellos puntos. La primera fortaleza que vamos a mostraros es Integrated Environment o único entorno integrado. ¿Qué significa esta fortaleza? Lo que significa es que reúne todas las etapas del proceso de simulación en un entorno. Así que los usuarios pueden pasar del CAD a la malla, a la solución y análisis usando una única interfaz y un solo modelo de simulación. Lo que significa para nuestros clientes es que realmente ayuda a maximizar la productividad. Brinda consistencia y solidez al proceso que nuestros competidores no han duplicado.
Para mostraros esta integración con el software, vamos a realizarlo mediante un ejemplo práctico. El primer paso de realizar, ya sea el componente, es virtualizar ese prototipo dentro de lo que es ese software de CFD. Dentro de esta CCM, lo que vamos a seguir es el siguiente workflow. Build, construir, physics, access. En el primer punto, se trata de esa importación de esa geometría en escala real, donde podemos presentar diferentes herramientas de chequeo y reparación de esa geometría, de ser necesaria. Luego sería realizar lo que es ese mallado. Una vez realizado aquí, definir esas condiciones físicas similares a lo que es la realidad, donde aquí podemos resolver lo que es ese flujo, ese modelo de turbulencia que nosotros queramos definir, qué tipo de análisis queremos realizar, si es estacionario o transitorio, y el tipo de fluido. Una vez ahí, daremos paso a lo que es evaluar esos resultados, donde veremos mediante escenas escalares o gráficas esos resultados que debido a esas condiciones físicas y en las zonas de análisis. En el siguiente vídeo vamos a mostraros esa interacción con lo que es la interfaz StarCC. Vamos a ver, lo primero de todo es importar lo que es mi base de datos. En esta base de datos yo voy a importar mi avión, ese aircraft. El siguiente paso es sustraer lo que es ese avión de mi dominio, donde yo luego ese dominio es el que voy a analizar. Como podemos ver, esa forma que tiene el avión. El siguiente paso es definir esas condiciones de contorno. En cada una de esas caras o superficies, nosotros vamos a definir un tipo de boundary o un tipo de restricción, ya sea entrada, salida de fluido, una de tipo wall y también incluso simétrica. Una vez definido lo que es esas condiciones de contorno, pasaremos a la malla, donde escogeremos el tipo de malla. En este caso, escogeremos hexaédrica. Le damos al primer paso, que es ejecutar la malla superficial para ver si el tamaño que hemos escogido es el idóneo con nuestra estructura. En este caso, lo que es la parte de ese componente, ese aircraft. Adicionalmente, podemos enfocarnos en ciertas zonas para definir otro tipo de tamaño de elemento o de celda, donde solo con definir esas caras en la cual nosotros queremos refinar, y lo único que tendríamos que definir antes de generar la malla volumétrica, ver cómo, si ese tamaño que hemos escogido en esas zonas de remallado es el idóneo. Una vez terminado, veremos cómo queda esa malla. Una vez ahí, si damos OK, vamos a ejecutar lo que es esa malla volumétrica, que en este caso es en hexaedros, y vemos que hacia atrás de lo que deja esa dirección del fluido, hemos definido una malla más refinada para capturar esa estela, y a medida que nos vamos alejando, la malla es más grosera. Incluso también se puede definir volúmenes de control donde refinemos una determinada zona. El siguiente paso es definir las condiciones físicas, donde elegiremos el tipo de fluido, tipo de análisis y el modo de turbulencia. Una vez ahí,
lo que vamos a es darle a resolver y una vez que se ha resuelto, podemos ver los resultados ya sea de manera gráfica, de una cantidad específica, mediante escenas escalares con el renderizado que presenta StarCCM, aprovechar en una misma ventana gráfica lo que es plotear lo que son esas gráficas y en una misma escena escalar lo que podemos es plotear diferentes cantidades físicas. Y luego otra manera de demostrarlos es definiendo esas streamlines para ver mediante esas partículas en una determinada dirección cómo va contra lo que es, choca contra esa superficie del avión. Este es el primer diseño y la primera iteración. Pero claro, imaginaos, ahora yo quiero realizar un cambio de lo que es ese modelo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Tiene esa capacidad de StarCCM? Vamos a mostraros en el siguiente vídeo cómo, aprovechando la base de datos anterior, vamos a realizar ese cambio de diseño por otro actual. Lo único que tendríamos que hacer es reemplazar la parte anterior por la nueva. Esta parte puede ser en diferentes formatos, ya sea ese formato que podemos ver en el vídeo, ese DBS, o también en archivos de extensión STL, STEP o Parasol. Una vez que se nos haya importado, le damos a volver a generar esa malla volumétrica para que se actualice con su nueva geometría. Deciros que hemos podido realizar este cambio porque al final comparte el mismo tipo de análisis y el mismo objetivo. Que al final lo único que queremos es conseguir qué es lo que sucede con ese cambio de geometría. Si mejoramos o empeoramos con el anterior diseño. Para aprovechar esa base no vamos a partir de cero lo que es la simulación, sino vamos a partir de los datos ya resueltos anteriormente. ¿Por qué es el motivo? Porque así llegamos a una convergencia más rápido en cuanto a resultados y no necesitamos tantas iteraciones. Una vez que se haya actualizado la malla, con esa nueva geometría, no tenemos que hacer absolutamente nada en cuanto a definir otra vez las regiones, realizar otra vez esa operación de sustraer, nada. No tenemos que realizar nada, sino darle al botón de correr y ver qué es lo que está sucediendo a medida qué valores está recogiendo a medida con ese nuevo diseño. Como podemos ver, como los residuales están variando a cada iteración y luego en cantidades específicas mediante gráfica, como podemos ver que ya está variando y recogiendo ese valor debido a ese cambio en la geometría. Una vez visto lo que es la interfaz de StarCCM y los dos pasos que podemos realizar, que es virtualizar ese prototipo y luego la opción de cambiar el diseño, vamos al siguiente pilar, que es la exploración de diseños. En las siguientes diapositivas vamos a explicar a lo que nos referimos con esa exploración de diseños o ese Design Exploration. El método tradicional consiste en, partiendo del workflow que hemos visto anteriormente de Synthesis en Plus, cuando se realiza en un determinado diseño, nosotros siempre cuando llegamos a al evaluar esos resultados nos preguntamos, ¿hemos llegado a nuestro objetivo? De no ser así, tendríamos que realizar lo que es iterar con otro diseño o con otra posición
ya sea variando un parámetro geométrico o un parámetro físico, para ver si hasta conseguir ese objetivo que nosotros estamos buscando. ¿Cómo nos ayuda StarCCM con ello? Realizando lo que es esa exploración de diseños, donde lo que consiste es, mediante unos parámetros de entrada y de respuesta, podemos cerrar ese loop o ese bucle para que de manera automatizada nos cambie lo que es la posición de ese diseño, ya sea parámetros geométricos o físicos, sin necesidad de una persona que esté realizando este cambio y actualizar la malla y darle al botón de correr, como hemos visto anteriormente en el vídeo de Design Change o el cambio de diseño. Para que veáis la interacción con el software, vamos a partir de lo que es esa base de datos anteriormente y lo que vamos a realizar es parametrizar esos ángulos, es decir, ese parámetro geométrico que nos va a rotar respecto a un eje de coordenadas, ya sea en Z o ya sea en Y, y lo vamos a asignar como un parámetro geométrico. A partir de ahí creamos un nuevo proyecto de Design Manager y este nuevo proyecto lo vamos a realizar en la misma interfaz de StarCCM, es decir, que está totalmente integrado. Una vez ahí, lo que vamos a es chequear nuestro base de datos, de ver si está correctamente esos parámetros geométricos. Una vez ahí, creamos un nuevo tipo de diseño, un estudio de diseño, y seleccionamos el tipo. El tipo que vamos a realizar aquí, por ejemplo, es un barrido, un de tipo suelo. Modificamos lo que es ese nombre y el primer paso lo que tenemos que hacer es definir esos parámetros de entrada. ¿Qué parámetros yo quiero modificar? En este caso van a ser dos parámetros que corresponden a ese ángulo que va a rotar con respecto a un determinado eje. En este punto tenemos que definir en qué rango queremos movernos de ese valor, en este caso de menos 6 grados a 6 grados en ambas, y un incremento. Y él de forma automática calcula cuántos diseños totales tenemos que realizar. En este caso, 49 diseños. Siguiente punto es definir lo que es esa respuesta, qué valores queremos recoger cuando una vez que finalice. Pueden ser cantidades físicas que nosotros nos sirvan de referencia, como el drag coefficient. Otra manera es qué escenas, ya sean escalares o vectoriales, queremos tener en cuenta en cada uno de esos diseños, es decir, almacenarlos, y así también con subgráficas. El último punto antes de realizarlo es configurarlo. Podemos configurarlo que nos lance varios diseños a la vez y con cada uno de esos diseños con cuántos procesadores queremos lanzar cada uno. Validamos el estudio y le damos a correr. Como apunte, también se pueden lanzar estos diseños mediante un cluster para que así sea mucho más rápido. Una vez que le damos a correr, de manera automatizada cierra ese bloque. 10 horas más tarde, hemos resuelto lo que son esos 49 diseños y vemos que mediante una tabla nos va a dar qué valor de parámetros de entrada que nosotros hemos definido y el número de diseño, y con esas cantidades de respuesta, qué valores está recogiendo por cada respuesta que le hemos dicho. El siguiente, podemos crear esas escenas, ya sean escalares o gráficas, que nosotros hayamos pedido en el estudio. ¿Para qué? Para, por ejemplo, visualizar de cada diseño de las escenas que nosotros hemos pedido, qué valores nos está recogiendo.
para que veáis un ejemplo, a medida que yo voy cambiando el diseño, es decir, ese ángulo, nosotros podemos ver la estela que deja hacia atrás. El valor, por ejemplo, en vorticidad. También, pues para que veáis que también aprovechando esos valores que hemos mostrado antes de en una misma escena visualizar gráficamente una cantidad específica a lo largo de esas iteraciones, yo a medida que voy cambiando de iteración de ese ángulo, esa gráfica también varía. Luego también podéis lo que es realizar esos layouts o unas vistas personalizadas. Es decir, podéis coger de esa misma ventana gráfica, partirla y definir en cada una de esas ventanitas, podéis definir una escena. Por ejemplo, geométrica, de malla y una escena escala. Y a medida que yo voy cambiando de diseño, veis que las tres ventanas están sincronizadas. No es necesario que yo vaya variando uno a uno. Y por último, podemos crear ploteos de ese diseño, de ese estudio de diseño que hemos realizado. Por ejemplo, de los dos parámetros que nosotros hemos definido geométricos, que corresponde al ángulo, frente a ese valor de drag coefficient, esa respuesta, y qué valor nos está recogiendo en cada uno de ellos. En resumen, eso es un tipo de estudio que hemos realizado, que es de tipo SWIP, pero también podemos realizar otro tipo de estudios, como por ejemplo esa búsqueda de nuevos diseños. Para ello, os vamos a explicar esa ventaja que tiene y esa capacidad que tiene Star CCM de ofrecer en esa búsqueda. Si echamos un vistazo a la siguiente gráfica, podemos ver el tiempo invertido en construir el diseño inicial y lanzar la primera simulación para obtener los primeros resultados. Como podemos observar, hay poco tiempo para mirar posibles variantes de diseño para mejorar la actuación del producto antes de realizar la decisión del diseño. Lo que se requiere es una solución que permita realizar la búsqueda de nuevos diseños y pasemos de realizar un modelo a cientos en el mínimo tiempo posible. Con esto conseguimos minimizar los tiempos y obtener el mejor diseño en el menor tiempo posible para realizar el prototipo. Dicho proceso puede pasar de mirar uno a mirar cientos e incluso miles de diseños y aún así cumplir con los plazos de entrega de su producto. Algunos casos de éxito que os vamos a mostrar de lo que es de esta parte de Design Exploration o esa búsqueda de nuevos diseños. Por ejemplo, os vamos a mostrar el siguiente problema. En este problema estábamos interesados en explorar varios perfiles geométricos de las alas de los aviones para determinar ese efecto de las 4 variables a cambiar el rendimiento de este. Configuramos la simulación CFD con el software Star System Plus para realizar una optimización multiobjetivo para maximizar esa sustentación o ese lift coefficient y minimizar la resistencia en el ala. Las 4 variables de diseño se pueden ver en las imágenes que podéis visualizar superior derecha, donde representan el ángulo de inclinación de esa aleta, la altura, el ángulo de giro y la relación de conicidad. El frente Pareto, que se muestra y viene recogido en la gráfica inferior a la derecha, muestra los diseños con las mejores compensaciones entre sustentación y resistencia, y la línea de base se muestra con un cuadro gris, es decir, mi diseño inicial. Mientras que el diseño seleccionado, que es el número 33, que es el que mejor valores y el que cumple, va a tener una relación entre lo que es ese lift coefficient, ese coeficiente de sustentación,
y el de drag S de resistencia un 10% mayor en comparación con la diferencia del resto de diseños que se han podido visualizar. El siguiente caso de uso se muestra como Nathan Richardson, de la compañía Lockheed Martin Missiles and Fire Control, vinculó la geometría compleja que se definió paramétricamente en ProEngineering con 8 estudios CFD diferentes realizados en StarCCM. En StarCCM lo que se ha hecho es, para optimizar el rendimiento de vuelo, la maniobrabilidad y esa fuerza del fuselaje. Y se han utilizado 138 variables de esa geometría. Se puede ver la amplia gama de diseños geométricos explorados en la imagen inferior. Gracias a Hitz y el algoritmo que utiliza, el Sherpa, se descubrió diseños que mejoran la relación entre ese lift y ese drag, donde se ha visto una mejora de un 33,6%, sin dejar de satisfacer todas esas restricciones que nosotros le hayamos definido. El último punto y el último pilar que vamos a ver es la modelización de esa complejidad. En las siguientes diapositivas vamos a mostrar lo que es esa complejidad y cómo StarCCM puede resolver esa complejidad en cuanto a, como vemos en la imagen del vídeo, ese movimiento de las hélices del helicóptero, cómo podemos hacerlo lo más real posible y cómo nos puede ayudar. En la siguiente diapositiva se muestra un resumen de algunas de esas capacidades y métodos y técnicas que utiliza StarCCM para resolver esas complejidades. Como por ejemplo, podemos visualizar lo que es esa técnica de Virtual Disk, que lo que nos permite es simplificar lo que son las hélices del helicóptero para que así el tiempo de cálculo sea menor y podamos dar un resultado de una manera más ágil y ver si con esas hélices, con esas discretizaciones o con esa caracterización es mejor o peor y obtenemos un resultado rápido. Si, por ejemplo, queremos realizar un movimiento complejo, podemos definir una malla en movimiento, como puede ser con esa técnica de mallado de overset mesh, donde una malla queda estática, es decir, que no se mueve, y otra está en movimiento. Luego también lo que nos permite otra técnica de mallado es realizar, a medida que se va resolviendo el cálculo, que vaya refinando, a medida por unos parámetros que nosotros le definamos, que es el método que se utiliza como denominado Adaptive Mesh Refinement o AMR. Luego podemos combinar varios métodos, como por ejemplo el de Overset Mesh y el de AMR que hemos explicado anteriormente, y luego añadir lo que es ese método de DFBI, Dynamic Fluid Body Interaction, para tener en cuenta esas inercias de mis componentes o de ese conjunto de componentes. Y luego, en cuanto a esa física compleja, presenta modelos multifase que podemos realizar un modo híbrido, es decir, que podemos combinar varios modos de multifase. Como por ejemplo, podemos definir unas determinadas partículas, que luego esas partículas, si chocan contra lo que es en una determinada superficie, que éstas se queden en esa superficie adheridas y que a medida que vayan esas gotas chocando en esa superficie, que vayan aumentando ese espesor. Dentro de esta parte de esta fortaleza,
vamos a explicar lo que es esa parte de la complejidad geométrica. Sabemos que muchos usuarios, al final, no todos manejamos la misma complejidad de esa geometría CAD. Y muchas veces ese paso de mi geometría CAD, tener en cuenta a un nivel de detalle tan exacto y llevarlo a mi malla, pues al final es un proceso que es muy complejo y que muchos softwares no tienen esa capacidad. SynthentaX y Simplas tiene esa capacidad de manejar lo que es geometrías de gran calibre y poder así incrementar 5 veces o más la velocidad cuando modela miles o más piezas de comparación con otras herramientas. Cuando hablamos de manejo de modelos complejos, aquí hay que diferenciar 3 áreas importantes. La primera, la capacidad de importar, crear y preparar fácilmente la geometría, acceso a procesos robustos y automatizados para pasar de esa geometría CAD al mallado y tecnologías de malla de última generación. Cada una de estas áreas las vamos a ir mirando en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, en ese primer punto de tratar esa geometría CAD, sabemos que a menudo los usuarios ven que el CAD para el diseño no es necesariamente un estado que se pueda utilizar para la simulación. Por lo tanto, se debe tener la capacidad de tomar rápidamente ese CAD inicial y prepararlo para la simulación. En este sentido, este software proporciona varias opciones potentes diferentes, como por ejemplo, presenta un modelador 3D CAD integrado en la propia interfaz de StarCCM que nos va a permitir crear, preparar y modificar la geometría. También pues, podemos parametrizar su geometría, ya sea para realizar un cambio manual, como hemos visto en el ejemplo anterior, o para llevar a un cambio automatizado de esa geometría. También presenta herramientas de reparación manual que le permiten reparar su geometría usando superficies teseladas. Y por último, presenta la envoltura de superficie, o que es lo mismo ese Surface Grouper, que es un enfoque automatizado que permite arreglar geometrías de tamaño significativo, que consiste en envolver su geometría por contracción y lo que brinda es una superficie cerrada y limpia para pasar al entorno de mallado. En cuanto a la malla, dentro de StarCCM hay una amplia gama de herramientas de mallado flexibles y escalables que forman parte de la línea del mallado. Cuenta con una gama de malladores especializadas para manejar aplicaciones específicas, como por ejemplo, si queremos mallar sólidos delgados, ¿qué nos ofrece? Pues ofrece la posibilidad de mallar ese thin mesh, de definirlo, para aquellas zonas que son muy finas, es un espesor muy pequeño. ¿Qué pasa si queremos hacer también una geometría en barrido? También StarCCM permite realizar esa geometría en barrido. ¿Qué pasa si yo quiero combinar diferentes tipos de malla? Es decir, una malla poliédrica con una hexaédrica. También StarCCM nos lo permite. Pero realmente el punto fuerte del mallado que presenta StarCCM es en la generación volumétrica, que lo podemos realizar y lo podemos generar en modo paralelo y así aprovechar lo que son esos recursos de máquina e incluso lanzarlo mediante un clúster para que tengamos esa malla volumétrica de una manera. Un tipo de método de mallado o técnica de mallado que tiene StarCCM es el de Adaptive Mesh Refinement. Este método de mallado consiste en, a partir de un tamaño base, con un número determinado de celdas, nosotros marcaremos unas condiciones para que vaya remallando a medida que vaya resolviendo. Vemos en el vídeo que a medida que va resolviendo, se va a remallar aquellas zonas
que cumplan con ese criterio que nosotros le hemos marcado o esa condición. Con esto conseguimos obtener un resultado lo antes posible. Esta es la gran ventaja que tiene lo que es la malla adaptativa, que al final lo que nos permite es minimizar los tiempos de cal. Cosa que si yo no utilizaría este método y ya desde una primera instancia definiría una malla más fina, el tiempo de cálculo aumenta. La otra integración, la otra modelo de complejidad es la integración multifísica o multifase. Synthesis in Plus nos permite simular la realidad sin importar cómo de compleja es la física que vamos a resolver. Por ejemplo, podemos resolver lo que es esos análisis de combustión, donde internamente hay unas reacciones químicas que son complejas de resolver y predecir en lo que es en cálculos analíticos y a priori. Luego también podemos realizar simulaciones de ese movimiento del fluido libre dentro de lo que es el tanque y ver qué es lo que está sucediendo. Y luego también, como podemos ver en el último vídeo, el movimiento de malla vinculado con esa malla adaptativa y teniendo en cuenta lo que es la inercia. Luego, el último punto, antes de lo que es terminar, os vamos a mostrar otras capacidades que tienen para modelizar esa física dentro de lo que es el software de StarCTM. Por ejemplo, presenta diferentes ecuaciones del estado. Es decir, que nosotros podemos suponer esa comprensibilidad de lo que es ese fluido para hacer análisis supersónicos. Luego presenta diferentes modelos de turbulencia. Ya no solo un método que es el más conocido y más utilizado, como es el método RANS o Reynolds Average Navier-Stokes. Si queremos ir a un modelo de turbulencia más avanzado, tenemos el de Large Eddy Simulation, el de LES o el de Detached Eddy Simulation, que es el DES. Luego, en cuanto a esos modelos, ese movimiento, ya hemos mostrado lo que es esa parte de Overset Mesh, tener en cuenta esa inercia de lo que es el componente, y también podemos realizar ese movimiento de cuerpo rígido para ver cómo afecta ese movimiento de ese cuerpo rígido lo que es en el flujo, por ejemplo. Y luego también otro tipo de mallado, aparte de la Adaptive Refinement, podemos utilizar el de Morphy. Al final este es una malla que lo podemos deformar y se acopla a esa nueva forma. Algunos casos de suceso que para este punto de fortaleza de la complejidad del modelo, en el siguiente caso de éxito consiste en la validación realizada por la NASA para saber la interacción que ocasiona el movimiento de las hélices frente al fuselaje. Se ha realizado una correlación entre datos reales recogidos en campo y datos recogidos de simulación con el software Synthesis in Plus. Los valores recogidos es el coeficiente de presión, donde se recoge mediante una gráfica los diferentes valores a lo largo de ese fuselaje. Y así compararlos entre los valores recogidos de simulación y los de en campo. Si, por ejemplo, hay dos métodos diferentes en cuanto a simulación, por ejemplo, si queremos tener una mayor precisión, podemos definir lo que son esas hélices y definirlos mediante ese movimiento, mediante esa overset mesh, esa técnica de malla. Pero si queremos realizarlo de una manera más ágil y más rápida para obtener unos resultados más rápidos, podemos virtualizarlo mediante ese Virtual Disk,
con ese Virtual Blade Element o la abreviatura VBE, donde aquí lo que nos tenemos que permitir es esa capacidad. Comparando estos métodos con lo que, de los valores que se han recogido en estos métodos, con los que son los valores recogidos del campo, obtenemos que hay un 6% de margen de error, cosa que es válida. Pero si, por ejemplo, queremos tener de los dos métodos aportados, queremos tener un valor rápido y ver qué es lo que está sucediendo, con el de Virtual Disk o el de Virtual Blade Element, obtendríamos un resultado en el menor tiempo posible. El último caso que vamos a mostrar es cómo aprovechar la simulación para evaluar la capa de hielo que se va produciendo, que se va formando en las hélices del helicóptero. SynThen y Simplas ha sido capaz de resolver esta problemática gracias a sus diferentes técnicas de mallado y combinación de diferentes modelos multifase. Ese método híbrido que hemos visto antes. De una manera resumida, por ejemplo, aquí definiríamos lo que es ese dominio del fluido, las partículas que van a ser similares a esos copos de nieve que van a caer, y luego, a medida que esos copos de nieve chocan con lo que es la superficie de la hélice, se van a ir adhiriendo y van a ir formando una determinada capa. Esa capa, luego le podemos decir al software que haya un cambio de fase para que se solidifique y, a su vez, a medida que se vaya solidificando, esa malla se vaya moviendo para la parte fluida. Con esto nos va a permitir evaluar qué capa de hielo se puede formar en las hélices y cómo afecta a lo que es el rotor. En el siguiente punto voy a dar paso a mi compañero Jorge, que os va a explicar lo que es esa parte de integración con otros software. Vale, muchas gracias, Gabriel. Muy interesante todo lo que nos has contado. Voy a recuperar yo el control para controlar yo la presentación. Vale. Entonces, bueno, yo ahora os voy a hablar de otras opciones que ofrece StarCCM para cosimular con otro tipo de softwares. El primero que vamos a ver, ¿de acuerdo?, va a ser su integración con herramientas de 1D, entre otras, la más extendida dentro de nuestro portfolio SynCenter es SynCenter Amazing. En SynCenter Amazing lo que se propone es tener un control un control sobre todo de las condiciones de contorno y establecer como cambios dinámicos a lo largo de nuestra simulación, teniendo en cuenta otras partes de nuestros sistemas. La simulación 1D se suele utilizar para dimensionar partes del sistema por su rápida computación y sus resultados realistas, ya que tienen en cuenta diferentes partes de las físicas de los sistemas. Luego, cuando quisiéramos diseñar algo más en detalle, pues exploraríamos la opción de la cosimulación con estudios CFD o digamos que tendríamos inputs para lanzar esos estudios CFD. Queremos centrarnos en el caso de un lanzador de propulsión para una espacial, es ese que veis ahí a la derecha. Es la lanzadera H3, ¿de acuerdo? Diseñada por Mitsubishi y JAXA en Japón, ¿de acuerdo? Querían desarrollar un nuevo ciclo
combinado y por tanto un nuevo control para esta lanzadera. Entonces, querían dar respuesta a tres problemas principalmente, ¿no? Estos tres problemas eran: uno, que el fuel iba a tener un cambio de fase. Otra, que querían reducir y ajustar esas pérdidas de fuel para maximizar su estudio energético y maximizar, por tanto, la mejor combustión. Y un tercero era que querían capturar mediante simulaciones el transitorio hasta el estado estacionario. Para eso necesitaron apoyarse en una simulación 1D. ¿Y cuál fue la conclusión, ¿no? Pues después de esta cosimulación del CFD con un entorno multidominio, donde teníamos en cuenta pues, ese cambio de fase, ese rotor, las RPM a las que giraba, la combustión, cómo estaba desarrollándose, es decir, a través de esta cosimulación estábamos dando respuesta a esos tres problemas que queríamos representar: el cambio de fase, el ajuste de las pérdidas y estábamos capturando también el transitorio hasta ese estado estacionario. Con eso, ¿qué conseguimos? Pues predecir el comportamiento de los sistemas críticos de esta lanzadera, ¿no? Ya que se pueden producir, si no se ajustan bien, pues una serie de explosiones, ¿no? El fuel, ¿no? Si se despresuriza muy rápido, pues puede dar pie a ese tipo de situaciones indeseadas, ¿no? Entonces, el impacto fue que la lanzadera fue validada, ¿no? Pues, con este tipo de cosimulaciones y pasó a su fase de test mucho antes de lo esperado. Otra de las cosimulaciones de las que os quiero hablar es la cosimulación con Motion. SimCenter 3D Motion nos va a dar una idea de cómo se comporta el estrés y los movimientos de una pieza, ¿no? Ya sea estudiada o bien como sólido rígido o bien a través de un sólido flexible, ¿no? A través de un mallado. Vamos a tener la posibilidad de lanzar esta cosimulación, ¿no? Y vamos a tener, por un lado, moviéndose en Amesim un control que nos va a iterar en cada paso de simulación realísticamente cambios en la dinámica del sistema junto con un control. Y bueno, pues los beneficios pues son instantáneos, ¿no? En este caso, pues se lanzaron simulaciones para mejorar el diseño de los mecanismos del tren de aterrizaje de un avión, que es lo que vemos aquí, ¿no? Pues tenemos en paralelo pues ese software de SimCenter Amesim a la izquierda y a la izquierda Amesim, y a la derecha está Plus, digo, SimCenter 3D Motion, ¿no? Y podemos ver dinámicamente cómo va a evolucionar durante esa maniobra el tren de aterrizaje, y con lo cual podemos estudiar su deformación en todo momento
y a la vez teniendo en cuenta pues cómo está funcionando ese sistema hidráulico que permite desplegar este tren de aterrizaje. Otra de las sinergias, ¿no?, que podemos encontrar en el portfolio de Syncenter es su cooperación con la parte de PLM, ¿no?, de la trazabilidad de todo el proceso y producto de diseño, de pues, toda esa fase de diseño y toda la trazabilidad que nos da Teamcenter. Desde Teamcenter, bueno, pues podríamos mandar parámetros especificados pues, desde una hoja de especificación para lanzar una nueva simulación, o podríamos acceder a las últimas versiones CAD para importarlas en nuestra geometría y lanzar nuevas simulaciones, ¿no? Estas serían pues, dos, pero bueno, hay posibilidades casi infinitas, ¿no? Si tenemos una trazabilidad de nuevas pruebas o de nuevos test que queremos realizar, pues los podemos ir proponiendo aquí y ir lanzando en paralelo con estas ejemplas. Vale. Hasta aquí pues, sería esa parte de estas ejemplas, pero ahora vamos a dar otra imagen un poco novedosa, ¿no?, en la que mezclamos también inteligencia artificial con las simulaciones CFD. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a definir primero un poco qué entendemos o qué esperamos tanto de una inteligencia artificial perdón, como de un machine learning, ¿no?, que va a estar englobado dentro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a ayudar principalmente a la toma de decisiones, y va a estar basada en un machine learning. Este machine learning es un algoritmo que va a aprender desde datos y desde, pues en nuestro caso, simulaciones anteriores, para darnos dos tipos de respuestas. Vale, porque principalmente vamos a tener dos. Una que nos va a dar una regression technique, ¿no?, y otra la clasificación. La opción de regresión lo que nos va a dar es una respuesta continua a un problema. Es decir, queremos ver el drift de temperatura en una sala a través después de un aprendizaje, ese algoritmo, pues nos va a dar una respuesta temporal. Y otra es la clasificación technique, que nos va a dar una respuesta discreta. Es decir, pues por ejemplo, lo que vamos a ver después, ¿no?, si un diseño es bueno o es malo. El ejemplo en el que nos vamos a centrar, ¿de acuerdo?, va a ser el ejemplo de la turbina, no, de la blade, perdón. Y en función de varias variables, como van a ser el Reynolds number, el revestimiento de la pieza, el ángulo de ataque, las revoluciones por minuto, el twist de esta pieza, vamos a definir si nuestra pala es buena o es mala. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Vamos a tener tres fases. El workflow se divide, es decir, en tres fases. Una, la generación de datos. Para eso vamos a generar casos de estudios como los que veíamos con Gabriel de Design of Experiments en esta CCM Plus. Después, con todos esos datos, vamos a entrenar una red neuronal con la que vamos a tener un modelo subrogado, ¿no?, una especie de reduced order model que vamos a explotar en ese machine learning, ¿de acuerdo? Esa fase
de construcción del core de nuestro Machine Learning. Y después vamos a explotar en esta última fase, que vemos aquí a la derecha del todo, esa inteligencia artificial. ¿Para qué? Para, en función de todos nuestros casos de uso y de todas nuestras condiciones de entrada propuestas, vamos a predecir si un diseño es bueno o es malo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí a la derecha del todo? Esto pues sería otro ejemplo de una red neuronal generada con un proceso desde HITS, ¿de acuerdo? Desde el software HITS. El objetivo, pues por un lado, va a ser minimizar el volumen de choque y por otro, conocer la relación o maximizar la relación entre el coeficiente de sustentación y el de resistencia, ¿de acuerdo? Y después lo que podríamos hacer es exportar, ¿no?, a ese ONNX, esa red neuronal que vamos a generar, ¿de acuerdo? También podríamos ver un ejemplo en el que bombardeamos de datos un modelo, generamos ese machine learning, esa red neuronal, también para la junta de la paga. Digamos, es decir, primeramente esos datos que después utilizaríamos para optimizar o generar este algoritmo que nos va a ayudar en la toma de decisiones. Después con nuestra inteligencia artificial. Bueno, y queremos concluir con unas pequeñas conclusiones de los beneficios que nos podría aportar una inteligencia artificial en esa serie de diseños. El primero, el principal, que muchas veces es un punto de inflexión para muchos clientes, va a ser que vamos a conseguir simulaciones más rápidas. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que se requieren mucha potencia de computación, ¿no?, por parte de los ordenadores que se utilizan para esta serie de diseños por elementos finitos en fluidos, que es difícil conseguir una respuesta rápida, ¿no? A veces antes veíamos el ejemplo de 10 horas, ¿no?, pero hay veces pues, que son incluso días y las geometrías son complejas. Vale. También podríamos reducir el número de simulaciones que tendríamos que realizar, porque lo podríamos utilizar como base de conocimiento. Es decir, si ya he explorado una serie de vías para un diseño conocido, pues voy a poder, en base a este conocimiento y en base a estos algoritmos de inteligencia artificial, reducir el número de simulaciones. Y luego, también con esto vamos a mejorar el proceso de ejecución y de llegar al diseño correcto, ¿no? Y bueno, pues todas estas herramientas nos van a ayudar al final a ahorrar dinero en nuestro time to market, ¿no?, y en mejorar el diseño de nuestros productos, ¿no? Vamos a dar una mejor calidad, probablemente, y vamos a ahorrar dinero, ¿no? Porque vamos a agilizar todo nuestro proceso. Vale, entonces ahora tendríamos espacio para una sesión de preguntas y respuestas, pero es verdad que estamos viendo que se nos ha ido un poco el tiempo. No sé si quieres responder a alguna pregunta ahora, Gabriel, o igual quizá para dar una mejor respuesta, porque es que vemos que hay un par de preguntas, pero son bastante complejas.
igual lo que hacemos es contestar vía mail para dar una mejor respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros 4 hemos participado en la creación de este webinar, ¿no? Entonces, vamos a despedir a nuestro colega de Siemens, a Abdul, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente agradeceros por nuestra parte el haber asistido. Abdul, thank you so much for helping us to deliver this webinar. It's been a pleasure to hear from you and to hear your presentation today. Okay, thank you so much for the attendance as well. So it's been a pleasure for us. I think that we can wrap up here the webinar. Thank you, Gabriel. It's been a great opportunity for us to present together, and I hope those of us attended will find this webinar valuable. If there are any questions from attendees, feel free to put it on chat, or you can email us at the ATS Global. We'll get to Gabriel, and we will certainly, follow those up. Otherwise, we look forward to hopefully speak to everyone again in the near future. Okay. Thank you, Abdul. Thank you very much. Thank you very much. Thank you all.